Hace 2000 años, en una colina de Galilea, se pronunciaron las palabras que cambiarían el curso de la historia humana. No eran discursos políticos complejos ni filosofías abstractas, sino una invitación directa al corazón de la humanidad, entregada con una autoridad que asombraba a quienes la escuchaban. En un mundo que persigue la riqueza y la autosuficiencia, estas enseñanzas exaltan al pobre en espíritu. En una cultura que admira la fuerza y el dominio, elevan al humilde y al que llora. Donde la venganza se considera justicia, ordenan poner la otra mejilla y amar incondicionalmente al enemigo. Lo que estás a punto de escuchar no es simplemente un código moral antiguo. Son los principios fundacionales de un reino que no es de este mundo, un manual para una vida de propósito inquebrantable, una hoja de ruta para el alma humana. Estas no son palabras para ser analizadas a distancia, sino para ser vividas. Son el fundamento sólido sobre el cual se puede construir una existencia que ninguna tormenta puede derribar. A continuación, escucharemos estas enseñanzas, no como ecos del pasado, sino como la voz viva que sigue llamando a todo aquel que tiene oídos para oír. Al ver a las multitudes, Jesús subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, y él comenzó a enseñarles, estableciendo los principios de un reino diferente a cualquiera que el mundo hubiera conocido. Sus primeras palabras no fueron sobre poder o conquista, sino sobre una nueva forma de entender la bendición. Dijo: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra». Con estas frases invertía por completo los valores del mundo. La bendición no se encontraba en la autosuficiencia, sino en el reconocimiento de la propia necesidad espiritual. No estaba en la euforia constante, sino en la vulnerabilidad del que llora, con la promesa de un consuelo divino. La tierra no sería para los agresivos, sino para los humildes de corazón. Continuó, profundizando en esta nueva visión: «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». La verdadera plenitud, enseñaba, proviene de un anhelo insaciable por lo que es correcto. La clave para recibir misericordia era darla primero. La visión de Dios estaba reservada no para los intelectuales, sino para aquellos con una pureza interior. Y la identidad más alta, la de ser hijo de Dios, pertenecía a quienes trabajaban activamente por la paz. Entonces, dirigió su enseñanza a la inevitable consecuencia de vivir según estos principios en un mundo que no los comprende: la persecución. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros». Desde este fundamento de bendiciones paradójicas, Jesús pasó a definir la identidad y el propósito de sus seguidores en el mundo a través de dos metáforas poderosas. «Vosotros sois la sal de la tierra», les dijo. La sal da sabor, purifica y preserva. Esa era su función: influir positivamente en la cultura que los rodeaba. Pero les advirtió: «Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Una fe que no transforma, una fe sin impacto, es inútil». Luego les ofreció otra imagen: «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa». La fe no era un asunto privado que debía ocultarse. Su propósito era ser visible, no para la autoglorificación, sino para un fin mayor. «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Después de establecer quiénes eran y cuál era su propósito, Jesús abordó la ley, la base de la moralidad judía. Aclaró de inmediato su intención. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. No vino a destruir el fundamento, sino a revelar su significado más profundo y verdadero. Demostró que la justicia del reino iba más allá del cumplimiento externo de las reglas. Se adentraba en las intenciones del corazón. Usó un ejemplo conocido por todos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Esa era la ley externa. Pero Jesús la llevó a su origen. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. El problema no era solo el acto del asesinato, sino la raíz de ira y desprecio que lo originaba en el corazón. La reconciliación, por tanto, se volvía más urgente que el ritual religioso. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aplicó el mismo principio a la pureza. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. De nuevo, la prohibición del acto. Pero Jesús la interiorizó. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La verdadera pureza no era solo una cuestión de control físico, sino de una mente y un corazón consagrados. Finalmente, esta redefinición de la ley culminó en su enseñanza más radical, una que desafiaba la propia naturaleza de la justicia humana. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Este era el principio de la retribución equitativa. Jesús lo reemplazó con algo impensable. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Esto no era pasividad, sino una respuesta activa y creativa que rompía el ciclo de la venganza. Y llevó este principio a su conclusión más asombrosa, el mandato que definiría a sus seguidores por encima de todo lo demás. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Este amor incondicional no era opcional, era la evidencia misma de su filiación divina, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amar solo a quienes nos aman no tiene mérito. El amor que refleja a Dios es un amor que se extiende hasta el enemigo. Estas no eran simples reglas para una vida mejor, eran los principios de un reino que desafiaría al mundo, exigiendo un sacrificio que ni siquiera los discípulos podían comprender aún, un sacrificio que su propio maestro encarnaría. Jesús se sentó en una barca junto al lago para enseñar a la gran multitud que se había reunido en la orilla. En lugar de darles mandamientos directos, les habló en un lenguaje diseñado para revelar la verdad a los corazones abiertos y ocultarla de los endurecidos, el lenguaje de las parábolas. Comenzó con la historia de un sembrador. Un sembrador salió a sembrar, dijo. Mientras esparcía la semilla, una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero cuando salió el sol, se quemó y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por 1. Más tarde, cuando estaba a solas, sus discípulos le preguntaron por qué usaba estas historias. Su respuesta fue clave para entender su método de enseñanza. Les dijo que a ellos se les había concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a otros no. Por eso les hablo por parábolas.
explicó, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Su lenguaje era un filtro que separaba la mera curiosidad de la búsqueda sincera. Entonces, les reveló el significado del sembrador. La semilla es el mensaje del reino. La que cayó junto al camino representa a quien oye el mensaje y no lo entiende. Entonces viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. La semilla en terreno pedregoso es aquel que oye la palabra y la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo. Dura poco tiempo, y cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza y cae. La semilla que cayó entre espinos representa a quien oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahogan el mensaje, haciéndolo infructuoso. Finalmente, la semilla en buena tierra es aquel que oye la palabra y la entiende. Este es el que da fruto, produciendo una cosecha abundante. Además de cómo se recibe la palabra, Jesús usó parábolas para describir la naturaleza misma del reino. Dijo que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece, se convierte en la más grande de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y hacen nidos en sus ramas. El reino comienza de forma humilde, casi imperceptible, pero su crecimiento es inevitable y su alcance final es inmenso, ofreciendo refugio a todos. También lo comparó con la levadura que una mujer toma y esconde en 3 medidas de harina, hasta que todo queda leudado. Al igual que la levadura, el reino opera de manera invisible, interna y silenciosa, pero su influencia es total. Transforma la masa entera desde adentro hacia afuera, demostrando que su poder no es de exhibición externa, sino de cambio profundo y penetrante. Para ilustrar la realidad de la oposición dentro del mundo, contó la parábola del trigo y la cizaña. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Cuando los siervos quisieron arrancar la mala hierba, el dueño les dijo que no lo hicieran, no fuera que al arrancar la cizaña, arrancaran también el trigo. Les ordenó dejar que ambos crecieran juntos hasta la cosecha. A solas con sus discípulos, les explicó esta historia. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que causan pecado y a los que hacen maldad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Quien tiene oídos para oír, que oiga. Más allá de sus parábolas, Jesús hizo una serie de declaraciones directas y audaces sobre su propia identidad, usando la poderosa frase «Yo soy» para revelarse como la respuesta a las necesidades más profundas de la humanidad. Estas afirmaciones no eran sugerencias, sino verdades absolutas que exigían una decisión. Después de alimentar a más de 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces, la multitud lo buscó al día siguiente. Jesús, sabiendo que lo buscaban por el alimento físico, los confrontó. Les dijo que no trabajaran por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Cuando le pidieron una señal, recordándole que sus antepasados comieron maná en el desierto, Jesús hizo su primera gran declaración: «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás». Diferenció este pan celestial del maná terrenal. Sus antepasados comieron maná y murieron, pero el pan que él ofrecía daba vida eterna. La enseñanza se volvió aún más intensa cuando dijo: «Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros». No hablaba de un acto literal, sino de una fe total y una unión completa con él.
una dependencia absoluta para la vida espiritual. Esta enseñanza fue tan radical que el texto dice que muchos de sus discípulos, al oírla, dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Y desde entonces muchos de sus seguidores volvieron atrás y ya no andaban con él. Pero cuando preguntó a los 12 si ellos también querían irse, Simón Pedro respondió por todos: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna». Jesús no solo se presentó como el sustento del alma, sino también como la única guía en un mundo oscuro. En otra ocasión declaró: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Con esto se posicionaba como la única fuente de verdad y dirección moral, la revelación divina que disipa la ignorancia y el pecado. Luego, usando la imagen familiar de un pastor y su rebaño, se identificó de dos maneras. Primero dijo: «Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, andará y hallará pastos». Se presentó como el único acceso legítimo y seguro a la protección y provisión de Dios. Cualquier otro que intentara guiar a la gente por otro camino era un ladrón y un salteador. Esta metáfora lo llevó a una de sus declaraciones más íntimas: «Yo soy el buen pastor». Hizo un fuerte contraste entre él y un simple asalariado. El asalariado, que no es el pastor y no le pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona a las ovejas y huye, porque solo trabaja por la paga y no le importan las ovejas. Pero el buen pastor, dijo Jesús, su vida da por las ovejas. Describió una relación de conocimiento mutuo y profundo. Yo conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Esta relación no se limitaba a Israel. Su misión era universal. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Finalmente reveló la naturaleza voluntaria de su sacrificio, afirmando su autoridad divina: «Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre». Estas palabras no dejaban lugar a dudas. Se presentaba como el sustentador, el guía y el salvador sacrificial, Dios mismo en medio de ellos. Las enseñanzas de Jesús no eran meras palabras, estaban respaldadas por un poder que demostraba su autoridad sobre el mundo natural, las fuerzas espirituales, la enfermedad y la misma muerte. Sus milagros no eran espectáculos, sino señales que apuntaban a la realidad del reino de Dios irrumpiendo en el mundo. Un día, mientras cruzaba el lago en una barca con sus discípulos, se desató una furiosa tormenta. Las olas rompían sobre la barca, que comenzaba a inundarse, mientras los discípulos, pescadores experimentados, luchaban aterrorizados por sus vidas. Jesús dormía tranquilamente en la popa sobre un cabezal. Desesperados, lo despertaron, gritando: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Él se levantó, reprendió al viento y dijo a las embravecidas aguas: «Calla, enmudece». El viento cesó y sobrevino una calma absoluta. Entonces les preguntó: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Llenos de un temor aún mayor, se decían unos a otros: «¿Quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen?». Su poder sobre la creación revelaba una autoridad que no era de este mundo. Esta autoridad se extendía también al reino espiritual. Al llegar a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, le salió al encuentro un hombre poseído por una legión de demonios. Este hombre vivía entre los sepulcros, y nadie podía atarlo, ni siquiera con cadenas. Había roto grilletes y cadenas una y otra vez, y vagaba por los montes dando voces, hiriéndose con piedras. Al ver a Jesús, corrió y gritó: «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes». Jesús le ordenó al espíritu inmundo que saliera. Cuando le preguntó su nombre, respondió: «Legión me llamo, porque somos muchos».
Los demonios le rogaron que no los enviara fuera de aquella región, sino que les permitiera entrar en un hato de cerdos que estaba cerca. Jesús les dio permiso. Los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y la manada, de unos 2000, se precipitó al mar por un despeñadero y se ahogó. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad. La gente salió a ver y encontraron al hombre que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Le rogaron a Jesús que se fuera de sus contornos. El hombre liberado, sin embargo, le suplicaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le dijo: «Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo». Su poder también se manifestó sobre la enfermedad y la fragilidad humana. Un jefe de la sinagoga llamado Jairo se postró a sus pies, rogándole que fuera a su casa porque su única hija, de unos 12 años, se estaba muriendo. Mientras iba de camino, las multitudes lo apretaban. Entre la gente había una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y había gastado todo lo que tenía en médicos, sin que ninguno pudiera curarla. Se acercó por detrás, tocó el borde de su manto, y al instante el flujo de su sangre se detuvo. Jesús preguntó: «¿Quién es el que me ha tocado?». Sabiendo que poder había salido de él, la mujer, temblando, se postró ante él y declaró delante de todos por qué le había tocado y cómo había sido sanada al instante. Él le dijo con ternura: «Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz». Aún estaba hablando cuando alguien vino de la casa de Jairo a decirle: «Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro». Pero Jesús, oyéndolo, le respondió a Jairo: «No temas, cree solamente y serás salva». Al llegar a la casa, encontró a todos llorando y lamentándose. Les dijo: «No lloréis, no está muerta, sino que duerme». Se reían de él, sabiendo que estaba muerta. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: «Muchacha, levántate». Su espíritu volvió, y ella se levantó al instante. Sus padres quedaron atónitos. Su poder no solo sanaba a los vivos, tenía la última palabra sobre la muerte misma. A medida que las enseñanzas de Jesús ganaban popularidad, también atraían el escrutinio y la hostilidad de los líderes religiosos de la época, los fariseos y los maestros de la ley. El conflicto no era sobre la existencia de Dios, sino sobre la naturaleza de la verdadera piedad. Para los fariseos, la justicia se medía por la observancia meticulosa de la ley, especialmente las tradiciones que la rodeaban. Para Jesús, la verdadera justicia emanaba del corazón. Este choque de cosmovisiones se hizo evidente en sus confrontaciones sobre el día de reposo. En una ocasión, mientras caminaba por los sembrados en sábado, sus discípulos, teniendo hambre, comenzaron a arrancar espigas y a comer. Los fariseos, siempre vigilantes, lo vieron y le preguntaron: «¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo?». Jesús les respondió con una pregunta de sus propias escrituras: ¿Nunca habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y, tomando los panes de la proposición, comió de los que solo a los sacerdotes les era lícito comer, y dio también a sus compañeros. Con este ejemplo, demostraba que la necesidad humana y la misericordia podían tener prioridad sobre la regla ceremonial. Entonces, hizo una declaración que sacudió los cimientos de su autoridad: «El Hijo del Hombre es Señor del sábado». El enfrentamiento se intensificó en otra ocasión. Jesús entró en la sinagoga en otro día de reposo y había allí un hombre cuya mano derecha estaba seca. Los fariseos y los maestros de la ley lo observaban atentamente, buscando un motivo para acusarlo, para ver si sanaría en sábado. Pero Jesús conocía sus pensamientos. Le dijo al hombre de la mano seca: «Levántate y ponte en medio». Y él, levantándose, se puso de pie. Entonces Jesús les dirigió una pregunta que exponía la perversidad de su legalismo. «Os pregunto, ¿es lícito en día de reposo hacer el bien
¿O hacer el mal? ¿Salvar la vida o destruirla? Mirándolos a todos alrededor, le dijo al hombre: «Extiende tu mano». Él lo hizo así, y su mano fue restaurada, sana como la otra. La reacción de los líderes no fue de asombro o alegría por el milagro, sino de furia. Se llenaron de ira y comenzaron a discutir entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Esta mentalidad de juicio centrada en las faltas externas de los demás fue algo que Jesús denunció repetidamente. Les enseñó a las multitudes: no juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Luego usó una metáfora gráfica para exponer la ceguera de su hipocresía. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Para Jesús, la autoexaminación debía preceder siempre a la crítica de los demás. El clímax de este conflicto entre la ley como trampa y la misericordia como respuesta se dio en una escena de inmensa tensión en el templo. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio del grupo y le dijeron a Jesús: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices?». No buscaban justicia, buscaban una trampa. Si decía que no la apedrearan, lo acusarían de contradecir la ley de Moisés. Si decía que sí, lo acusarían ante los romanos, quienes se reservaban el derecho a la pena capital y destruirían su reputación de misericordia. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir en el suelo con el dedo, como si no los oyera. Como insistían en preguntarle, se enderezó y les lanzó un desafío que devolvía el juicio a sus propios corazones. «El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Y volviéndose a inclinar, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, acusados por su propia conciencia, comenzaron a irse uno por uno, empezando por los más viejos. Al final, solo quedó Jesús, con la mujer de pie delante de él. Él se enderezó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?». Ella dijo: «Ninguno, Señor». Entonces Jesús declaró: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Para Jesús, las acciones externas, ya fueran de pecado o de piedad, eran simplemente el resultado de una condición interna. Por eso advirtió contra los falsos profetas que venían con apariencia de piedad: «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». El criterio para discernirlos no eran sus palabras elocuentes ni su apariencia de rectitud, sino el resultado tangible de sus vidas. «Por sus frutos los conoceréis», insistió. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Un corazón corrupto, sin importar cuán piadoso parezca por fuera, inevitablemente producirá acciones corruptas. Esta era la raíz de su conflicto con los fariseos. Su piedad era externa, pero Jesús enseñaba que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso concluyó con una advertencia solemne: «Os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos». La verdadera justicia no era una lista de reglas cumplidas, sino un corazón transformado. El mensaje de Jesús atraía a aquellos que la sociedad religiosa despreciaba: los recaudadores de impuestos, considerados traidores, y los pecadores, marginados por su estilo de vida, se reunían a su alrededor para escucharlo. Esta asociación
Era un escándalo para los fariseos y los maestros de la ley, quienes murmuraban entre sí, diciendo: «Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos». Su queja revelaba su visión de Dios, un ser que exigía pureza y se mantenía a distancia de los impuros. En respuesta directa a esta crítica, Jesús contó 3 historias seguidas, 3 parábolas que pintaban un cuadro radicalmente diferente del corazón de Dios, un corazón que busca activamente a los perdidos y se regocija extravagantemente con su regreso. Comenzó con una imagen que todos podían entender. Supongamos que uno de vosotros tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en campo abierto y va tras la oveja perdida hasta que la encuentra?, describió el tierno cuidado del pastor. No la castiga por haberse perdido, ni la obliga a caminar de regreso. Al contrario, cuando la encuentra, gozoso la pone sobre sus hombros y se va a casa. Luego reúne a sus amigos y vecinos y les dice: «Alegraos conmigo, he encontrado mi oveja perdida». Jesús entonces reveló el significado celestial de esta historia terrenal. Os digo que asimismo habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El enfoque de Dios no estaba en la manada segura, sino en el individuo perdido. Inmediatamente después, contó otra historia, esta vez desde una perspectiva doméstica. Supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? De nuevo, el énfasis estaba en el valor del objeto perdido y el esfuerzo diligente por recuperarlo. La historia no termina con el hallazgo, sino con la celebración. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: «Alegraos conmigo, he encontrado mi moneda perdida». Y de nuevo, Jesús conectó la historia con la realidad celestial. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El cielo no es indiferente al arrepentimiento, es el motivo de su mayor celebración. Estas 2 historias prepararon el escenario para su parábola más extensa y conmovedora, la historia de un padre y sus 2 hijos. Un hombre tenía 2 hijos, comenzó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y les repartió los bienes. El hijo menor, en esencia, le estaba diciendo a su padre que deseaba que estuviera muerto. Tomó su herencia y se fue lejos, a un país distante, donde malgastó su fortuna en una vida de excesos. Cuando lo había gastado todo, una gran hambruna azotó la región y él comenzó a pasar necesidad. Su degradación fue total. Se contrató para apacentar cerdos, un animal impuro para los judíos, y anhelaba llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Fue en ese punto más bajo que volvió en sí. Recordó que los jornaleros de su padre tenían comida de sobra mientras él perecía de hambre. Tomó una decisión: me levantaré e iré a mi padre, y le diré: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros». Se levantó y emprendió el camino a casa. La parábola cambia de enfoque aquí, del hijo arrepentido al padre expectante. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. El padre no esperó a que el hijo terminara su discurso ensayado. No le exigió penitencia. Su respuesta fue de compasión abrumadora y amor incondicional. Interrumpió la confesión de su hijo y ordenó a sus siervos: «A rápido, traed el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado». Y comenzaron a regocijarse. Pero la historia no termina ahí. Jesús introdujo al hermano mayor, quien estaba en el campo. Al acercarse a la casa, oyó la música y las danzas. Cuando un siervo le explicó que su hermano había vuelto y su padre había organizado una fiesta, se enojó y se negó a entrar.
Este hermano mayor representaba la actitud de los fariseos. Su padre salió y le rogaba que entrara. Pero él, respondiendo, le dijo a su padre: «Mira, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo». Su discurso estaba lleno de autojusticia, envidia y un sentido de derecho. Veía su relación con el Padre como un servicio merecedor de pago, no como una relación de amor. La respuesta del Padre fue de una ternura infinita, pero también una suave corrección. «Hijo», le dijo, «tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado». Con esta historia, Jesús no solo defendió su práctica de comer con pecadores, sino que reveló el corazón mismo de Dios, un Padre que busca apasionadamente a los perdidos, los restaura sin reproches y anhela que sus hijos justos compartan su alegría por la gracia en lugar de aferrarse a un legalismo resentido. Jesús nunca ocultó la dificultad de seguirlo. Mientras que las multitudes se sentían atraídas por sus milagros y su autoridad, Él se aseguró de que entendieran que el camino del discipulado no era de comodidad ni de popularidad, sino de un compromiso radical que costaría todo. Presentó esta elección con una imagen inolvidable, la de 2 puertas y 2 caminos. «Entrad por la puerta estrecha», advirtió, «porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero pequeña es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino fácil, el que sigue la mayoría, conduce a la destrucción. El camino de la vida, en cambio, es restrictivo, exigente y a menudo solitario». Esta no era una invitación casual, sino un llamado a una decisión deliberada y costosa. Dejó claro que la afiliación verbal no era suficiente. «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». La verdadera fe se demuestra en la obediencia, no en las proclamaciones. La naturaleza de este costo se hizo dolorosamente clara en su encuentro con un hombre rico. El hombre corrió hacia Jesús, se arrodilló y le preguntó con sinceridad: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Jesús le recordó los mandamientos: «No adulteres, no mates, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre». El hombre respondió con confianza: «Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud». El texto dice que Jesús, mirándolo, lo amó. Vio su sinceridad, pero también vio el obstáculo que se interponía en su camino. «Una cosa te falta», le dijo. «Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme». La respuesta de Jesús no era una nueva ley universal, sino una prueba personal que iba directamente al corazón del problema de aquel hombre. Su riqueza era su ídolo, su verdadera seguridad. Al oír esto, el rostro del hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchas posesiones. No estaba dispuesto a pagar el precio. Viéndolo irse, Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: «Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas». Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús repitió, enfatizando la dificultad: «Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Esta hipérbole era tan impactante que los discípulos se asombraron aún más, preguntándose entre sí: «¿Quién, pues, podrá ser salvo?». Su pregunta revelaba que, en su cultura, la riqueza a menudo se veía como una señal de la bendición de Dios. Si los ricos no podían salvarse, ¿qué esperanza había para los demás? Jesús, mirándolos, les dio la única respuesta posible
Para los hombres es imposible, mas para Dios, no, porque todas las cosas son posibles para Dios. La salvación no se logra por mérito o capacidad humana, sino por la gracia de Dios. Entonces Pedro, en nombre de los 12, le recordó a Jesús el precio que ellos sí habían pagado. «He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». La respuesta de Jesús fue una promesa extraordinaria que abarcaba tanto el presente como el futuro. «De cierto os digo», respondió, «que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo». Pero esta recompensa terrenal no era de prosperidad material sin problemas. Jesús añadió una advertencia crucial. Recibirían 100 veces más en hogares, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. El discipulado implicaba entrar en una nueva familia, la comunidad de creyentes, pero también garantizaba la oposición del mundo. El sufrimiento no era una señal de fracaso, sino una parte integral del camino. Esta realidad de la persecución era algo que había enseñado desde el principio. En el Sermón del Monte había declarado bienaventurados a los perseguidos, a los insultados y a los odiados por su causa. Les había ordenado: gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Seguir a Jesús significaba unirse a una larga y honorable línea de aquellos que sufrieron por la verdad de Dios. El precio del discipulado era, en efecto, todo lo que uno tenía, pero la promesa era infinitamente mayor: una nueva comunidad, un propósito divino en medio del sufrimiento y, al final, la vida eterna. Después de exponer los principios de su reino, desde la ética del corazón hasta el amor radical por los enemigos, Jesús concluyó su Sermón del Monte con una advertencia final y una parábola decisiva. No bastaba con escuchar, maravillarse o estar de acuerdo con sus enseñanzas. El valor de sus palabras no residía en el simple acto de oírlas, sino en la respuesta que provocaban. El destino eterno de una persona, enseñó, no dependería de su conocimiento, sino de su obediencia. Todo se reducía a una pregunta fundamental: ¿sobre qué fundamento estás construyendo tu vida? Para ilustrar este punto crucial, contó la historia de 2 constructores. Por tanto, comenzó estableciendo una conexión directa con todo lo que acababa de decir. Cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La prudencia, la sabiduría, no se definía por la inteligencia o la habilidad, sino por la acción consecuente. Este hombre sabio no solo escuchó el plano, sino que construyó su vida de acuerdo con él. La roca, en esta parábola, es el conjunto de enseñanzas que Jesús acababa de impartir: la humildad, la misericordia, la pureza de corazón, la búsqueda de la justicia, el perdón, el amor a los enemigos. Es el acto de integrar estas verdades en el tejido de la existencia diaria. Luego describió la prueba inevitable que toda vida debe enfrentar. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. La tormenta no es opcional. Las pruebas, las tragedias, las presiones y las tribulaciones de la vida vienen sobre todos, justos e injustos, sabios y necios. La tormenta es el gran ecualizador, pero el resultado para el constructor prudente fue la estabilidad inquebrantable, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Su vida, anclada en la obediencia a la palabra de Jesús, resistió el embate más feroz. A continuación, presentó el contraste desolador. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El hombre insensato no era necesariamente una mala persona, simplemente era pasivo. Escuchó las mismas instrucciones, tuvo acceso a la misma sabiduría, pero falló en el punto más crítico: la aplicación.
La arena representa una fe superficial, una que se contenta con el asentimiento intelectual pero que huye del costo del discipulado. Es una vida construida sobre las opiniones cambiantes, las emociones pasajeras y la conveniencia personal. La misma tormenta llegó para este hombre, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. La prueba fue idéntica en su furia, pero el resultado fue catastrófico. Y cayó, y fue grande su ruina. La caída no fue un simple contratiempo, fue una destrucción completa. Una vida sin el fundamento de la obediencia, por muy religiosa o bien intencionada que parezca, está destinada al colapso cuando llegan las pruebas. En otro momento, al enseñar una versión de esta parábola, Jesús añadió un detalle revelador sobre el esfuerzo que requiere construir sobre la roca. Describió al hombre sabio como alguien que, al construir una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Esto implica un trabajo arduo, deliberado y profundo. No es una decisión casual, sino un esfuerzo consciente por eliminar la tierra suelta de la autosuficiencia y anclar la vida en la verdad sólida. En contraste, el necio era como el hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento. No hubo esfuerzo, no hubo profundidad, solo una construcción superficial destinada al desastre. Para que nadie malinterpretara lo que significaba la obediencia, Jesús la conectó directamente con la relación personal que se tenía con Él. Advirtió solemnemente contra una fe puramente verbal o performativa. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hizo una predicción inquietante sobre el día del juicio, un día en que muchos que se creían sus seguidores serían rechazados. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estas personas no apelarían a su ignorancia, sino a sus obras. Presentarían un currículum impresionante de actividad religiosa. Actos que a simple vista parecerían ser el buen fruto del que había hablado antes. Profetizar, exorcizar y hacer milagros, todo en su nombre, parecería la evidencia irrefutable de un discipulado genuino. Pero la respuesta de Jesús a estas personas sería una de las más escalofriantes de todas sus enseñanzas. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El problema no era la falta de actividad, sino la falta de relación. La verdadera obediencia no es un mero cumplimiento de tareas para ganar el favor de Dios, sino la expresión natural de una relación íntima con Él. Se puede usar el nombre de Jesús y realizar grandes hazañas, pero si no se hace la voluntad del Padre, si no se vive en una sumisión real a sus enseñanzas, la conexión es inexistente. La palabra clave es conocí. La salvación no es un premio por el rendimiento, sino la entrada en una relación de conocimiento mutuo con Dios, y esa relación se demuestra a través de una vida de obediencia. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, la reacción de la gente fue de profundo asombro. El texto dice que se admiraban de su doctrina. La razón de su asombro era la fuente de su mensaje, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Los maestros de la ley de su tiempo basaban sus enseñanzas en la tradición, citando a rabinos anteriores en una larga cadena de interpretación. Su autoridad era derivada, pero Jesús hablaba con una autoridad intrínseca. No decía, Moisés dijo, y el rabino Hillel interpretó, decía, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Hablaba como el autor mismo de la ley, como la fuente de la verdad. Era esta autoridad inherente la que daba a sus palabras el peso de un fundamento rocoso. Construir sobre sus palabras no era seguir el consejo de un sabio maestro, era construir la vida sobre la misma palabra de Dios, la única base que jamás podría ser conmovida. A medida que su ministerio avanzaba, las enseñanzas de Jesús comenzaron a tomar un giro más personal y sombrío. Habiendo establecido los principios de su reino, empezó a preparar a sus discípulos para el evento que lo inauguraría, su propio sufrimiento, muerte y resurrección.
Para sus seguidores, imbuidos de la esperanza de un Mesías político que restauraría la gloria de Israel, estas predicciones eran incomprensibles y profundamente perturbadoras. No encajaban en su concepción de la victoria. Comenzó a hablarles con una claridad cada vez mayor sobre el camino que le esperaba. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres y le matarán, les dijo, mas al tercer día resucitará. La respuesta de los discípulos no fue de entendimiento, sino de una profunda tristeza. El texto dice que se entristecieron en gran manera. La idea de la muerte de su maestro era devastadora y contradecía todas sus expectativas. No podían procesar la promesa de la resurrección porque estaban atrapados en el dolor de la predicción de su muerte. En otra ocasión, mientras subían a Jerusalén, con Jesús liderando el camino, los discípulos estaban asombrados y los que le seguían tenían miedo. Era como si una tensión ominosa llenara el aire. Tomando a los 12 aparte, Jesús les detalló el terrible proceso que le esperaba con una precisión escalofriante. «He aquí subimos a Jerusalén», les explicó, «y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles». El complot involucraría tanto a los líderes judíos como a las autoridades romanas. El sufrimiento sería total, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él y le matarán. Era una descripción vívida de la humillación, la tortura y la ejecución. Pero, de nuevo, concluyó con la promesa que era el eje de toda su misión, mas al tercer día resucitará. A pesar de la claridad de sus palabras, la mentalidad de sus discípulos seguía anclada en un reino de poder terrenal. Esto se hizo evidente de forma dramática cuando Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se le acercaron con una petición audaz: «Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos». Jesús les preguntó qué querían, y ellos respondieron: «Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda». Buscaban los puestos de mayor honor y poder en el reino que creían que estaba a punto de establecer. La respuesta de Jesús reveló cuán lejos estaban de comprender la verdadera naturaleza de su gloria. «¿No sabéis lo que pedís?», les dijo. «¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?» El vaso y el bautismo eran metáforas del inmenso sufrimiento y la muerte que estaba a punto de soportar. Con una confianza ingenua, ellos respondieron: «Podemos». Jesús les confirmó que, en efecto, compartirían su sufrimiento, pero los puestos de honor no le correspondían a él concederlos. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se indignaron con Santiago y Juan, no por la naturaleza inapropiada de la petición, sino porque ellos también albergaban las mismas ambiciones. Este incidente de rivalidad interna se convirtió en el telón de fondo para una de las enseñanzas más importantes de Jesús sobre la naturaleza del poder y el propósito de su muerte. Los llamó a todos y les explicó la diferencia radical entre el reino de Dios y los reinos del mundo. «Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. El modelo del mundo es el poder de arriba hacia abajo, la dominación, la autoridad ejercida sobre otros. Pero no será así entre vosotros», declaró, invirtiendo por completo la pirámide del poder, «sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. La grandeza en su reino no se medía por cuántos te sirven, sino por a cuántos sirves tú». Entonces se presentó a sí mismo como el ejemplo supremo de este principio, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En esta única frase reveló el propósito más profundo de su muerte inminente. No era una tragedia inesperada, sino un acto deliberado de servicio, un sacrificio voluntario. Su vida sería entregada como un rescate, un pago redentor para liberar a muchos de la esclavitud del pecado y la muerte. Finalmente, las oscuras predicciones se cumplieron. Fue crucificado. Pero la historia no terminó en la tumba. Al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena,
María, la madre de Jacobo, y Salomé fueron al sepulcro con especias aromáticas para ungir su cuerpo. Se preguntaban quién le removería la enorme piedra de la entrada, pero al llegar, vieron que la piedra ya había sido removida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. «No os asustéis», les dijo el joven. «Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo». Las mujeres, temblando y desconcertadas, huyeron del sepulcro y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. A pesar de este comienzo temeroso, la noticia comenzó a extenderse. Jesús se apareció primero a María Magdalena, pero cuando ella fue y se lo contó a los discípulos, que estaban llorando y lamentándose, no le creyeron. Luego se apareció en una forma diferente a dos de ellos mientras caminaban por el campo. Ellos volvieron y se lo contaron a los demás, pero tampoco les creyeron a ellos. La resurrección era una verdad tan monumental que incluso sus seguidores más cercanos lucharon por aceptarla. Finalmente, se apareció a los 11 mismos mientras estaban sentados a la mesa, y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Una vez que su fe fue restaurada por la evidencia abrumadora de su presencia, les dio su misión final, la que definiría el propósito de la Iglesia para siempre. «Id por todo el mundo», les ordenó, «y predicad el Evangelio a toda creación. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado». Después de hablarles, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, obedeciendo su mandato, salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Su muerte no fue el fin de su misión, sino el comienzo de su expansión a todos los rincones de la tierra. Para comprender plenamente las enseñanzas de Jesús, es necesario mirar más allá de su nacimiento en Belén y de su ministerio en Galilea hacia una existencia que precede al tiempo mismo. El Evangelio de Juan no comienza con un pesebre, sino en la eternidad, revelando la verdadera identidad de aquel cuyas palabras y obras asombraron al mundo. Nos presenta a Jesús no solo como un gran maestro o profeta, sino como el Verbo divino a través del cual todo fue creado. En el principio era el Verbo, comienza el relato, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta declaración inicial es de una profundidad insondable. Al decir en el principio, Juan coloca al Verbo fuera de la creación, en una existencia eterna junto a Dios. Al decir que era con Dios, establece una distinción de persona, una relación íntima dentro de la deidad, y al afirmar que el Verbo era Dios, declara sin ambigüedad su naturaleza divina. No era un ser menor o una emanación, sino Dios mismo. Este era en el principio con Dios. Su papel en la creación fue central y absoluto. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él no es parte del universo creado, es el agente de su creación. Cada estrella, cada planeta, cada forma de vida, todo le debe su existencia a Él. Esta identidad cósmica es la fuente de la autoridad con la que enseñó. Era la voz del Creador hablando a su creación. Juan continúa describiendo la esencia de su ser. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús no solo da vida, Él es vida. Y esta vida se manifiesta como luz, una revelación divina que ilumina la oscuridad de la ignorancia y el pecado humano. Esta luz no es frágil ni puede ser extinguida. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no la vencieron. A lo largo de su ministerio, las fuerzas de la oscuridad, la incredulidad, el odio y la muerte intentaron apagarla, pero su luz demostró ser invencible. Fue para dar testimonio de esta luz que apareció un hombre llamado Juan el Bautista. Él no era la luz, sino un mensajero enviado para preparar el camino, para que todos creyeran por medio de él.
Juan el Bautista entendió perfectamente su papel subordinado. Cuando se le preguntó si él era el Mesías, confesó libremente: «Yo no soy el Cristo». Su propósito era señalar a otro. Y cuando vio a Jesús venir hacia él, hizo la declaración que resume la misión redentora de Cristo: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Esta figura cósmica y eterna, el creador del universo, no permaneció distante. El evento más asombroso de la historia es que este verbo divino entró en su propia creación, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra griega para habitó significa literalmente puso su tabernáculo, una alusión directa al tabernáculo del Antiguo Testamento, donde la presencia de Dios moraba con su pueblo. Dios ya no habitaba en una tienda, sino en una persona. Y aquellos que lo vieron, sus discípulos, testificaron. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la persona de Jesús, la gloria invisible de Dios se hizo visible. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este acto de encarnación fue la máxima expresión del amor de Dios. En una conversación nocturna con un fariseo llamado Nicodemo, quien luchaba por entender cómo alguien podía nacer de nuevo, Jesús explicó la motivación detrás de toda su misión. Porque de tal manera amó Dios al mundo, le dijo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de su venida no era juzgar ni condenar, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La salvación, sin embargo, requiere una respuesta. La venida de Jesús al mundo actúa como una línea divisoria, un veredicto que se pronuncia en base a la reacción de cada persona a su luz. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La fe en Jesús no es simplemente creer ciertos hechos, sino venir a la luz, exponer la propia vida a su verdad y vivir en ella. Habiendo revelado su identidad divina, demostrado su poder a través de milagros, enseñado los principios de su reino, y habiendo cumplido su misión a través de su muerte y resurrección, el legado de Jesús se resume en una invitación final. No es un llamado a los fuertes, a los justos o a los capaces, sino a los débiles y a los que han fracasado. Es una oferta de alivio para el alma humana, cargada de pecado, ansiedad y esfuerzo propio. En sus propias palabras, resuena la invitación más consoladora y universal de todas: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es un llamado a dejar de luchar por nuestra propia salvación, a dejar de cargar el peso de nuestras insuficiencias. La oferta es el descanso, una paz profunda que el mundo no puede dar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Su yugo no es una carga de reglas opresivas, sino una sumisión a su guía amorosa, un aprendizaje de su carácter humilde. Y en esa sumisión se encuentra la verdadera libertad, porque mi yugo es fácil, concluye, y ligera mi carga. Este es el legado final de sus enseñanzas, un camino que comienza con el reconocimiento de nuestra necesidad y termina en el descanso eterno que solo el Verbo hecho carne puede ofrecer.